Muy bien. Punto número 2. Tenemos que conversar entonces ahora de la materia. El profesor me contó que son básicamente tres temas fuertes los que van a entrar y los que ustedes tienen que dominar, que son técnicas de integración, ¿ya? Y aquí viene el tema complejo. ¿Por qué por qué es tan difícil integrar? ¿Qué es lo complejo? Entonces, no sé cómo quieren hacerlo ustedes, no sé si alguien tendrá algún ejercicio en particular o parto igual como lo hice ayer. Con los chicos de ayer hice más o menos un resumen de qué es lo que es la integral, de cómo se integra o antiderivada, ¿ya? Ahí aclaro algunos conceptos. Está el concepto de primitiva, de antiderivada, de integral, pero no se mareen con tantos conceptos diferentes, porque en realidad prácticamente es casi lo mismo, salvo algunos detalles que los podemos ir conversando. Pero el proceso, todo ese proceso, la idea es la misma, ¿ya? No porque yo diga antiderivada o integral, hago procesos diferentes, ¿no? La idea básica es la misma. Perfecto. Entonces, en matemática ustedes siempre saben que hay un camino de ida y un camino de vuelta respecto de lo que estemos realizando. Nosotros sumamos, de vuelta restamos. Multiplicamos, de vuelta dividimos. Y generalmente el camino de vuelta, la mayoría de las veces, se torna un poquito más complejo que el de ida. Por ejemplo, sumar es muy fácil, pero ya restar hay que tener algunas condiciones un poquito más, hay que poner un poquito más de atención. La multiplicación es relativamente sencilla, pero la división hay que ponerle un poquito más de ojo. El producto notable es súper fácil, pero la factorización ya se hace más compleja. Y lo mismo ocurre con las derivadas y con las integrales. El proceso de derivación es súper fácil porque son técnicas. Yo tengo que memorizar cómo son los tipos de derivada de los polinomios, de las raíces, de los logaritmos, de las exponenciales, de las funciones compuestas. Tengo que ver cuál es la técnica y la aplico. Pero el camino de vuelta, que sería integrar, ese ya es un poquito más difícil. Entonces, cuando ustedes tienen una función cualquiera, por ejemplo, f de x igual eh, x elevado a 5 más 3x. Cuando ustedes tienen esa función, la podemos derivar, iríamos en el camino, digamos, en un sentido. Entonces, al derivar, obtenemos f', y ustedes saben, en este caso sería 5x elevado a 4 más 3. Entonces, en ese camino voy en una dirección. ¿Cómo lo planteo en la dirección contraria? Y ahí es cuando nosotros colocamos esta nomenclatura, que es como una colita, que significa la antiderivada, ¿cierto? Significa lo opuesto de derivar. La antiderivada de 5x elevado a 4 más 3, y al final tenemos que colocarle el dx. Eso significa con respecto a la variable x, ¿ya? Y ahí nosotros sabemos que termina, es como el paréntesis. Es como cuando ustedes en la calculadora tienen que colocar logaritmo natural de, y al final tienen que cerrar el paréntesis para que se entienda que todo eso es la expresión. Entonces, ¿qué significa esta expresión? Significa retroceder. O sea, busque una función tal que esa función, al derivarla, obtengamos esto. ¿Ven? Entonces, es el proceso hacia el revés. ¿En qué función tendría que haber empezado? ¿Con qué función tendría que haber empezado yo? Cosa de que al derivarla, obtenga eso. Y eso ya es un poco más difícil. En primera instancia, podemos aplicar la lógica al revés. Entonces, si esto fue el resultado de algo que derivamos, significa que estos dos los puedo separar. Al igual como en la derivada, derivo el x elevado a 5 solito y luego derivo el 3x solito. Las derivadas y las integrales se separan en la suma y en la resta. Entonces eso es exactamente igual que tener la antiderivada
de 5x elevado a 4 de x más la antiderivada de 3 de x. Luego, al igual como cuando derivamos, los valores constantes los podemos sacar, o sea, no entran dentro del proceso de derivación, los podemos sacar, ¿cierto? Y derivar la función. Acá también podemos sacar el 5 fuera de la antiderivada, perdón, x elevado a 4 de x. Y el 3 también lo podemos sacar. Fíjense que adentro no quedó nada. ¿Ya? Y estos son las unidades más elementales, que son los polinomios. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la expresión que al derivarla me queda x elevado a 4? Y aquí tenemos que recordar dos grandes cosas. Cuando nosotros derivamos, el exponente pierde un grado. Por lo tanto, si vamos para atrás, el exponente gana un grado. Para ver el abuelo, por así decirlo, el anterior. Entonces, un buen candidato para la antiderivada de x elevado a 4 es x elevado a 5. Pero el proceso de reflexión no queda solo ahí. Usted dice ya, tiene que estar elevado a 5. Porque si lo derivo, baja el grado y queda elevado a 4. Pero además tienen que recordar el proceso completo. Cuando nosotros derivamos una expresión de ese tipo, aparte de bajar el grado, el exponente sale multiplicando. Entonces, si yo digo, mi antiderivada es x elevado a 5, ese valor, al derivarlo, me da 5x elevado a 4. Entonces, considerando eso, sabiendo que va a salir ese 5, lo que nosotros hacemos es compensarlo con un dividido en. Entonces eso, le colocamos un dividido en este caso un 5. Y de esa forma obtenemos la antiderivada de un polinomio. Entonces esa parte a veces se pone un poquito compleja. Tienen que tener en cuenta que el exponente anterior, tienen que recordar que por propiedades de la derivada, ese exponente sale multiplicando. Entonces tenemos que colocar una expresión, cosa de que lo anule. En este ejercicio, coincidentemente, está este 5. Entonces yo podría haber dicho, pero aquí está la expresión completa. El 5x elevado a 4. Claro. Pero si nosotros no lo vimos y sacamos el 5, la antiderivada de esta expresión del x elevado a 4, la antiderivada sería un quinto x elevado a 5. Esa sería la antiderivada completa. Si ustedes se dan cuenta, el 1/5 es lo que le estaba comentando acá arriba. Coloco ese 1/5 para compensar el exponente cuando sale. Pero si ustedes se dan cuenta, el 5 con el 5 se eliminan. Y al final es lo mismo que si yo hubiese visto directamente acá, pero el de 5x elevado a 4, directamente eso es x elevado a 5. También tenemos que recordar que cada vez que hagamos el proceso de antiderivada, siempre tenemos que agregarle una cierta constante. Por ejemplo, le voy a llamar letra A. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo derivo esta expresión que vimos acá arriba, si yo derivo x elevado a 5 partido en 5, si yo tomo eso y lo derivo, quedaría 5x elevado a 4 dividido en 5, se eliminan los 5 y queda solo la expresión original que yo me estaba preguntando. Pero ocurre exactamente lo mismo si yo tomo esta expresión x elevado a 5 partido en 5, si le agrego 1, la derivada también es exactamente igual. Si yo le agrego 10 o le agrego cualquier número, la derivada igual me va a quedar x elevado a 4. Por eso es que hay que agregarle la constante, porque tenemos que recordar que esa expresión que nosotros encontramos es una de las infinitas opciones. ¿Y cuáles son las diferentes opciones? Las otras infinitas.
colocándole un número cualquiera. Si yo le coloco un 1, es diferente a colocarle un 2, diferente a colocarle un 3, etc. Por eso que derechamente le colocamos una letra. Luego, en la otra expresión, tenemos el 3 y aquí, entre comillas, no hay nada. En realidad ustedes saben que hay un 1. Entonces, esto, la pregunta sería, ¿cuál es la función tal que al derivarla me queda 1? Profe, ¿Sí? no entendí lo de la letra, lo de la constante. Ah, ya, perfecto. Lo explico de nuevo. Por favor. Si yo tengo, por ejemplo, voy a colocar un poquito más acá. Voy a ocupar acá arriba. Si yo tengo, por ejemplo, el x cubo y lo derivo, voy a obtener 3x cuadrado. Si yo tengo la función x cubo más 5 y lo derivo, también me queda 3x cuadrado, porque la derivada del 5 es 0. La derivada de una constante es 0. Si yo coloco la expresión x cubo más 100 y lo derivo, también me da 3x cuadrado. Todas esas expresiones me dan 3x cuadrado, independiente del número. Entonces, cuando nosotros encontramos la antiderivada, es una opción solamente. Es una opción de las infinitas que pueden aparecer. ¿Y cuáles son todas las otras infinitas? Que la función que yo encontré, al lado tenga un numerito. Porque al derivar ese numerito, me da 0. ¿Ya? Entonces, no sé si ahora está un poco mejor, un poco más claro o no. Sí, profe, ahora entendí. Perfecto. Entonces, se dice que las antiderivadas son una familia de funciones. Una familia porque tiene esa constante. Y dependiendo del valor de la constante, es una función nueva. Si yo tengo x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 10, todas esas son diferentes gráficas, si usted lo coloca en el plano cartesiano. Entonces, son una familia de funciones. Ahora, lo que puede ocurrir, que a ustedes le den alguna condición particular. Quiero que la antiderivada pase por el punto 0,3, por ponerle un ejemplo. De toda la familia de funciones que puedan ocurrir, yo quiero la antiderivada que pasa por el 0,3. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el x vale 0, el y vale 3. Y ahí podríamos reemplazar. Ah, si el x hace 0, entonces me queda la constante. Ah, entonces la constante tendría que ser 3. Eso podría ser un tipo de ejercicio, que no sé si el profesor lo preguntaría o no, pero es bueno que lo tengan presente. Entonces, en síntesis, tenemos que, cada vez que hagamos el proceso de antiderivada, le agregamos una constante porque cuando nosotros derivemos, la derivada de esa constante es 0. Y es otra opción más que puede existir. Ahora, habíamos dicho aquí, ¿cuál es la función tal que al derivarla me da 1? Y la función es x. Y le agrego una cierta constante. Entonces esa sería la expresión de la antiderivada. La podemos hermosear un poquito, simplificando el 5 con el 5 y agrupando las constantes. En realidad, cuando usted hace el proceso de antiderivada, en estricto rigor, cada vez que usted lo separa, sale una constante diferente, pero al final todas las agrupa en una sola. Entonces usted coloca, a ver, aquí quedó el x elevado a 5, y en el otro quedó más 3x, y la constante generalmente se coloca en la letra C. Y volvimos al ejercicio original. Salvo que, salvo que tiene, el original tiene, no tiene un número, pero el que nosotros estamos derivando aparece esta constante. Pero si ustedes se dan cuenta, los dos, al derivarlos, son exactamente iguales.
consulta con esa primera parte. Ya. Entonces, ¿qué tienen que tener presente ustedes? Tienen que tener presente las reglas de derivadas. Igual se las tienen que manejar. Porque como lo vimos ahora recién, usted tiene que recordar la técnica del, del polinomio para verlo al revés. La antiderivada del logaritmo natural de x más la exponencial de x con respecto a x. Entonces, dijimos que se pueden separar, como es una suma, entonces las podemos trabajar cada una por separado. ¿Cuál sería la anterior del logaritmo natural? O sea, ¿qué función al derivarla me da logaritmo natural? ¿Ven? Y ahí tenemos que recordar nuestro formulario. 1 sobre X. 1 sobre x. Correcto. Y en el caso de acá, de la exponencial, vendría siendo la misma exponencial. Y recordar que al final le tenemos que colocar esa constante. Eso. Se me perdió. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Ahora, ¿cuándo se empieza a poner difícil esto? Cuando las expresiones van siendo un poco más complejas. Entonces, ya a veces pensar en un... No sé, a ver. Por ejemplo, x multiplicado por la raíz de x menos 1. Solo por inventar. X multiplicado por la raíz de x menos 1. Ahora usted puede pensar, a ver, ¿qué fórmula al derivarla me queda eso? Podemos estar así harto rato. Entonces tenemos que comprender que no todas las antiderivadas tienen fórmula. A nivel internacional, a nivel científico, todavía hay antiderivadas que no tienen respuesta, que se pueden aproximar mediante métodos computacionales. Otras que la forma de trabajarlas pueden ser hojas y hojas. ¿Ya? Entonces, aquí la receta para que ustedes puedan ver, puedan mirarla un poco y, por así decirlo, olerlas, a ver, ¿de qué forma puedo resolver esta? La única clave, chicos y chicas, es que ustedes hagan muchas, muchas antiderivadas. Yo les comentaba a los chicos de la sección pasada, ayer, les dije, mínimo piensen, por favor, y se lo digo sinceramente, mínimo piensen en unas 200. De ahí en adelante, como para que ustedes tengan un poco la visión para ver con qué método puedo resolver una. Porque a veces la diferencia entre un método y otra puede ser que con un método me salió en 2 hojas completas y con el otro método me salió en 4 líneas. 1, 2, 3 y resolución. Entonces, esa es la parte difícil, chicos. Es no siempre, no siempre todas las antiderivadas que se vean similares se ocupa la misma técnica. No. Ahí no hay una receta, no hay algo como que yo les pueda decir, chiquillos, ¿saben qué? Ocupen siempre esto, que esto les va a resultar. No. Depende mucho de la forma de la función. Dicho eso, tenemos que aprender algunas técnicas que son las más recurrentes. Y como les decía al principio, el profesor les mostró 3, que es la sustitución simple, que es la regla del producto, y la tercera técnica, que son las fracciones parciales. Son 3 técnicas que ustedes tienen que
saber más o menos cómo se aplica el proceso y luego podemos establecer de qué forma se hace. Pero insisto, no todas las que se parecen siempre se le aplica la misma técnica. Entonces, déjenme buscar alguna por ahí. Ya, una sencillita, una sencillita. La antiderivada de x dividido en x más 1 con respecto a x. Sí, esa podría ser sencillita. Entonces voy a dejar unos 15 segundos para que ustedes traten de mirarla. Y bueno, el primer pensamiento es, ¿qué función al derivarla me queda un cociente de esa forma? Si alguien ya sabe cómo hacerlo, perfecto, puede escribirlo en el chat o decir cuál es la forma de abordarlo. Pero si todavía no se manejan cómo resolver una así, traten de pensar en lo difícil que sería tratar de imaginar una función. Y recuerden que al igual que las derivadas, solamente se separan en la suma y en la resta. No podemos separar en la división ni en la multiplicación. Ojo con eso. Para eso hay técnicas. Recuerden la técnica del producto. La derivada del primero por el segundo más más el primero por la derivada del segundo. ¿Ven? Hay una técnica que seguir. Entonces acá también hay que hacer una técnica para la multiplicación y una técnica para la división. ¿Alguien se anima? Póngase ese desafío, chiquillo. 200 antiderivadas de aquí antes de la prueba. Tienen el Larson que yo les recomendé hace tiempo atrás, que está por internet en alguna nube de Mega. El Larson volumen 1, porque tiene que ser cálculo de una variable. Ese es súper bueno, ejercicio súper bueno. Si no, en internet también hay hartos PDF de ejercicios resueltos. Pero por favor, traten de tener un cuaderno. Ojalá lleguen a las 200. A la 1, a las 2, a las 3. Ok, tenemos por ejemplo en el denominador un x más 1. No podemos separarlo en x y en 1, claramente. Pero si el denominador fuera solo una letra, una expresión, eso sí se podría separar. Por ejemplo, si hubiese estado al revés, sí se podría haber separado. Lo escribo aquí. Si hubiese sido arriba x más 1 y abajo x, por propiedades de fracciones, nosotros podríamos haberlo reemplazado como x partido en x más 1 partido en x. Y ahí, como esa suma corta, lo podría haber separado en dos antiderivadas. ¿Ven? Entonces, eso sí se puede hacer. Acá, al revés, no. Para eso, una de las primeras técnicas, de las más sencillitas, es la técnica del cambio de variable. Entonces, ustedes ya han hecho cambio de variable anteriormente, por lo tanto, saben de lo que estamos hablando. ¿Cuándo podemos ver, cuándo podemos intuir que tal vez podamos usar un cambio de variable? Cuando tengamos, por ejemplo, una raíz un poco extraña, es muy probable que lo de adentro sea el cambio de variable. Cuando tengamos un paréntesis elevado a algo, y ese paréntesis sea algo extraño, ahí podemos hacer un cambio de variable. Cuando tengamos, por ejemplo, el ejercicio de delante, que era el x por la raíz, tal vez lo que está dentro de la raíz podría ser el cambio de variable. Y en caso como este, cuando tenemos fracción arriba y abajo, la más compleja. Entonces, en este caso, podríamos hacer un cambio de variable para la expresión de abajo. Y podríamos decir que u, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, que u va a ser mi variable x más 1. Entonces, cuando ustedes elijan el cambio de variable que ustedes creen que es adecuado, después de eso tenemos que generar dos cosas. Entonces, en realidad son tres cosas en total. Una es la variable que ustedes van a cambiar.
2 tienen que completar las otras expresiones. Entonces, aquí tenemos solamente el x más 1, que vale u. Por lo tanto, tendríamos que saber cómo escribir el x, que es la parte de arriba. Eso lo vamos a averiguar despejando nuestro cambio de variable. Para saber cuánto vale el x, el 1 que está sumando, lo paso restando y me queda u menos 1. Y la tercera cosa que tienen que saber es generar el diferencial. El de x hay que transformarlo. O sea, no me puede quedar un cambio de variable con u y que siga apareciendo el de x. No se puede. Tiene que cambiarse al de u. Es como cuando lo veíamos en los límites. ¿Se acuerdan? Hacíamos cambio de variable, pero también teníamos que cambiar el límite al valor al que tendía. Para hacer entonces el diferencial de u, derivamos aquí. ¿Cuánto es la derivada de u? La derivada de u es 1. 1 por du. Recuerden la derivada implícita. Y la derivada de esto de acá la derivada de x es 1 de x. Y la derivada del 1 es 0. Entonces, en este caso, el diferencial de u es igual al diferencial del x. Podemos hacer el trueque inmediatamente. Entonces voy a escribir un poco cómo va esto. Nos quedaría abajo la u, arriba no sabemos todavía, y el de x lo puedo transformar en du. En algunos casos, dependiendo de cómo sea la función, aquí, por eso también, aquí pueden tener una ayuda extra. En algunos casos, cuando ustedes, al tener el cambio de variable, hagan la derivada para calcular los diferenciales, es muy posible que aquí les quede algo con x, dependiendo de cómo es la función. Entonces, ustedes tienen que tener ojo ahí y ver qué es lo que les resulta, porque tal vez les quede x por dx, y ustedes hacen el trueque inmediato. Ah, x por dx, todo lo que está arriba lo canjeo por du. Entonces, son tres cosas que tienen que considerar. El cambio de variable, la otra expresión, la otra parte y el diferencial. Pero a veces cuando ustedes calculan el diferencial, inmediatamente viene como por aderezo, por agregado, viene la otra parte de la expresión. Eso lo vamos a ver con un ejemplo de él. Entonces nos faltaría ver quién es x. Y el x lo despejamos de arriba. El 1 que estaba sumando, les dije delante, pasa restando. Y ahora esa sí la podemos separar, como les había comentado delante. Entonces, eso sería la antiderivada de u partido en u con respecto a u menos la antiderivada de 1 sobre u de u. Esta expresión de acá, u partido en u, eso es 1. ¿Y cuánto es la antiderivada de 1? U, ¿cierto? Estamos trabajando con la variable u. Y acá, ¿cuál sería la expresión? Y aquí, por favor, si toman la palabra o si, ojalá lo puedan escribir en el chat. ¿Cuál sería la antiderivada de 1 partido en u? Lo más rápido posible. Quiero leer un par de respuestas. ¿Cuál sería la antiderivada de 1 partido en u? Logaritmo de u. Casi. Sabía que iban a decir eso. Es lo más probable. Yo creo que el 99.9%, como el comercial de Isoform, el 99.9% de las personas va a decir que es logaritmo natural. Pero es al revés, po. La derivada del logaritmo es 1 partido en u. ¿O no? ¿O estoy al revés? Dele una vueltecita. Recuerden que cuando estaba en el denominador, nosotros lo subíamos, quedaría elevado a menos 1. Oh, se me dio vuelta la película. Deme 15 segundos, chiquillos. Ahí estamos.
Claro que es logaritmo. Yo me enredé solo. Justamente lo que quería mostrarle a ustedes, que no se equivocaran, es donde me caí yo. Si tenemos logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 partido en 1. 2. Para el otro lado. Disculpen por el lapsus. Logaritmo natural de u. Le agregamos la cierta constante y luego tendríamos que volver al a la variable x. Entonces, como el cambio de variable era u es x más 1, entonces aquí sería x más 1 menos el logaritmo natural de x más 1 más una cierta constante. Pequeños lapsus que hay a veces en la vida. Consultas. No tengo abierto el... Voy a buscar la guía de ustedes, chicos. Profe, ¿Sí? Espera, la es que la derivada de u vendría siendo la constante, o sea, la letra c, ¿cierto? eh, como les contaba adelante, separamos en dos, ¿cierto? Pero para hacer el ejercicio un poco más expedito, nosotros solamente, aunque separemos en dos, solamente colocamos una al final, entendiendo que esa es la constante que sale de aquí con la constante que sale de acá y que después se agrupan. No creo que el profe les pida con tanto rigor que en cada una aparezca una constante diferente, porque a veces cuando son hartos, pensemos en un polinomio que tenga 4 términos, no le voy a sacar la expresión con el a, la expresión con el b, la expresión con el c y después con el d, y después juntar todas esas constantes en una sola. Generalmente no se trabaja así, pero lo importante es que ustedes deben entender que esta c es la constante de la expresión. ¿Cómo se fabricó esa C? Se fabricó porque de aquí salió una constante y de aquí salió otra constante. Y esas dos constantes las agrupamos en una sola. Entonces usted solo coloca una al final. ¿Le pude responder bien o no? ¿Se entendió la idea? Perfecto. Aquí está el ejercicio. Guía 12. Ahí está. Mm. No me acuerdo cuál era el que les quería mostrar.
por ejemplo, ese. Aparece en su guía 12, y es el ejercicio 6. Lo voy a mostrar un ratito por si no tienen la guía a mano. Ahí está. Es el que vamos a trabajar. Entonces, como les comentaba, cuando ustedes tengan la expresión, ¿cuáles son los indicadores que nos pueden decir, ya esto puede ser sustitución? Ustedes tienen que mirar, en este caso hay dos expresiones. Una de las principales pistas es que una de las expresiones se parece a la derivada de la otra. Si ustedes ven la parte de abajo, aparece el x cubo, y la derivada del x cubo es 3x cuadrado. El 3 es súper fácil agregarlo. Cuando ustedes quieren agregar un número, no hay ningún problema. La letra es un poco difícil es muy difícil de generar, de hecho. Entonces, por ejemplo, si arriba también hubiese un x cubo, ya sería más difícil hacer el proceso. Pero como arriba es x cuadrado, y el x cuadrado es la derivada del x cubo que está abajo, es un buen indicador de que es posible que usemos sustitución. Insisto, como les decía al principio, no me garantiza que pueda usar sustitución, pero es muy probable que sea el camino. Entonces, el cambio de variable sería lo que está en el paréntesis, x cubo menos 2. Ahora, voy a subir un poquito la cámara, ahora aplicamos diferencial para conocer la derivada de cada uno. La derivada del u sería 1 de u, y la derivada del x cubo, ojo aquí, del x cubo sería 3x cuadrado, pero hay que agregar el diferencial, el dx. Ya recuerden que funciona como la derivada implícita. No se queden solamente con el 3x cuadrado. Tienen que colocarle el diferencial de x para después hacer el cambio. Y la derivada del menos 2 es 0. Y esto es justamente lo que traté de explicarle en el ejercicio anterior. Porque cuando nosotros ahora vamos a reemplazar, tenemos abajo que el paréntesis es u, o sea, sería u cuadrado. Tenemos el diferencial de x, pero fíjense que el diferencial de x multiplicado por x cuadrado, todo eso lo puedo cambiar por du. Entonces me apoyo para no hacer otro cálculo, porque aquí arriba tengo el diferencial de x y tengo el x cuadrado. ¿Ven? El diferencial de x con el x cuadrado. Entonces puedo hacer todo ese cambio inmediatamente. Solo me faltaría un 3. Si yo lograra colocar un 3 aquí arriba, puedo hacer el canje perfecto. Canjearía el 3x cuadrado diferencial de x, todo eso lo cambiaría directamente por un du. Disculpen que explique tantas veces esa parte, pero es súper importante porque ayuda mucho a acelerar los procesos. Ahora la pregunta es, ¿cómo agregamos un 3 gratis sin que me cambie el ejercicio? Ustedes saben, como es una fracción, agregamos un 3 arriba y un 3 abajo, ¿cierto? Entonces, de forma bien premeditada, agregamos un 3 arriba, un 3 abajo. El 3 de arriba lo dejamos adentro de la integral, de la antiderivada, perdón, y el 3 que está abajo lo saco, porque no me sirve para hacer el cambio de variable. Entonces, como no me sirve y el número puede entrar o salir, lo saco. Entonces, ese abajo y arriba significa que quedó un 1. Ahí está. Agregué un 3 arriba, un 3 abajo, por lo tanto, mi antiderivada no cambia el valor, pero fue estratégico ese 3 afuera porque no me sirve, y el de arriba adentro para que se pueda hacer el canje. Y ahora todo eso, como les decía, se transforma netamente en un du. ¿Qué me queda arriba? 1. Y aquí me faltó agregar entonces el 1/3. ¿Se entendió esa idea? ¿O alguien no la entendió? Mejor sale mucho más rápido preguntar por si alguien no la entendió.
Perfecto, entonces me imagino que sí. Y ahora, esa es una expresión sencilla. ¿Cuál es la función que al derivar me queda 1 sobre u cuadrado? Y en realidad, para serles sincero, yo me estaba delante, con el ejercicio del logaritmo que se me cambió, estaba pensando en esto. Si no se lo saben de memoria, entonces el u sube quedaría negativo, ¿cierto? O sea, quedaría u elevado a menos 2. Por procesos de antiderivada, significa que el anterior le sumo un grado. Significa que está elevado a menos 1. Y saldría el signo menos. Entonces hay que compensar con un menos. En síntesis, la expresión es menos 1 partido en u. Ese es. Si ustedes derivan eso, fíjense que les quedaría menos u elevado a menos 1. Si derivo eso, sale el menos 1, con el menos que está acá se compensa, quedaría positivo, y el exponente pierde un grado, quedaría elevado a menos 2. Y ahí está el 2 abajo. Entonces, esa es la antiderivada. Menos 1 partido en 1. Tengo que agregarle el 1/3 que está afuera y agregarle la constante. Finalmente, volvemos a la variable original que era x. Y recordar que el cambio de variable u es x cubo menos 2. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio sería menos 1 sobre 3 multiplicado por x cubo menos 2 más una cierta constante. Ahí está terminado el ejercicio. Consultas con el problema. Ok. Yo creo que ya con esas ideas que le he estado conversando, pueden ya tener una orientación de cómo hacer el cambio de variable, de generalmente cuándo hacerlo y de qué considerar. Entonces, consideramos 3 cosas. El que nosotros vamos a elegir como cambio de variable, cómo generar el diferencial y cómo generar la otra parte de la expresión. Y recordar que a veces, al sacar el diferencial, inmediatamente aparece la otra parte como acá. Entendiendo que podemos agregar números para compensar, como en este caso. Entonces ahora vamos a pasar al nivel 2, que sería a propósito de la regla de la multiplicación. A ver, cuando hay una expresión que se está multiplicando, por ejemplo, voy a escribir el mismo que hice ayer. X cuadrado coseno de x. Ahí se está multiplicando. Entonces, recuerden que no podemos separar en la multiplicación. Pero sí hay una técnica que es la misma de la regla del producto. Recordemos que cuando hay una multiplicación que la queremos derivar, entonces es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Es la misma lógica de esto. Si nosotros le aplicamos la antiderivada, entonces estas operaciones opuestas se eliminan. En fin, esa parte no me corresponde a mí porque esa es la explicación de cómo se genera la fórmula. Lo importante es que ustedes se acuerden de la canción.
de la canción, de la rima, y que dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿La conocían? Me imagino que ya la habían escuchado por ahí. Esa es la misma regla de la multiplicación de derivadas, pero vista al revés para la antiderivada. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando usted tiene una antiderivada de una multiplicación, esos dos términos que se están multiplicando, trate de pensar que uno de ellos es una función y que el otro de ellos es la derivada de otra función. ¿Ves? Por eso que es u y el otro es db. Ahí está. Uno es u, o sea, es la función, y el otro es db, es la derivada de algo. Me lo planteo de esa forma, y conociendo eso, tendríamos que buscar u de u, b de b. Y después reemplazamos u por b y otra antiderivada. ¿Cuál sería la idea? Que la antiderivada que está acá sea más sencilla que la que estábamos trabajando originalmente. Si me queda algo más complejo es porque lo hice mal. Entonces, ese es uno de los caminos cuando ustedes trabajan con multiplicación de funciones. Aplicar la regla de la multiplicación. Eh, Ahora la pregunta clave es, bueno, si una es la función y la otra es la derivada de algo, ¿cuál tendré que elegir para cada uno? Porque si lo elijo en el orden adecuado, avanzo, progreso. Si lo elijo al revés, voy a encontrar una antiderivada más compleja que la original. Entonces ahí ya me da una pista. Si lo que me quedó después es más difícil, significa que tomé la variable al revés. Entonces tenemos que buscar u y tenemos que encontrar db. Esos dos son los que tenemos que rescatar de acá. ¿Cuál conviene para cada uno? En este caso no da lo mismo, casi nunca da lo mismo. ¿Cuál sería más conveniente para la variable u? ¿Sería el coseno o sería el x cuadrado? Piensen que en la fórmula, aquí me planteo el u, y después dentro, acá me aparece el du, me aparece la derivada. Entonces, la idea clave es que la derivada de la función que yo le llame u, la derivada sea más sencilla que u. Si yo elijo, yo digo, coseno va a ser u, entonces después me va a aparecer la derivada, que es seno, pero entre seno y coseno es la misma cosa. En cambio, si yo le llamo al x cuadrado, le llamo u, después me va a aparecer 2x. El 2 como número lo puedo sacar, y el x ya es un poco más sencillo que el x, un bicho. El x ya es un poco más sencillo que el x cuadrado. ¿Ven? Entonces en ese caso conviene llamarle x cuadrado al u, y coseno va a ser db. Y con esos dos completamos los otros dos que faltan. O sea, completamos du, que sería 2x, y completamos b, que sería, por abuso de lenguaje, digo b, ustedes saben que es v, ¿cierto? Pero para que suene más práctico. ¿Quién sería entonces el anterior de coseno? Porque si coseno es la derivada, en otras palabras estamos buscando la antiderivada. Y en este caso sería seno, porque la derivada de seno es coseno. Recuerden siempre en las trigonométricas el tema del signo, porque a veces va saliendo un signo y ese es importante para generar o la derivada o la antiderivada. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. La voy sacando de aquí. Esto es lo que tenemos. U por db, x cuadrado por coseno de x. Entonces la fórmula me dice, primero multiplique u por b. O sea, u por b, x cuadrado por seno de x.
luego reste la antiderivada de b por du. b, que es seno de x, por du, que es 2x. Ahí está. No me solucionó el problema, pero lo dejó un poquito más sencillo. Y ahora ustedes pueden decir, ah, claro, pero si seguimos la misma lógica, si estaba el x cuadrado, después apareció el x, después me va a aparecer la derivada del x, y la derivada del x es 1. Y ahí ya no me va a quedar ese exponente, y me va a quedar solo la trigonométrica. Entonces, lo que podemos hacer aquí, que yo lo voy a hacer en este mismo paso, es tomar este 2 y sacarlo de la antiderivada. Y vamos a hacer el mismo proceso una segunda vez. Entonces, aquí tenemos x cuadrado. Esta parte ya está lista. Seno de x menos 2. Hasta ahí está listo. Es parte del resultado final, por así decirlo. Y ahora en esta antiderivada es como empezar de nuevo. Así que aquí voy a colocar un paréntesis. Y aquí están de nuevo. Me falta colocar el diferencial. Entonces tengo que volver a decir quién es u y quién es db. Y sigo la misma lógica. U sería x, entonces du va a ser 1. db, en este caso es seno. Entonces, ¿quién era b? El que venía antes. ¿Cuál es la función que derivada me da seno? Ojo con el signo, es menos coseno. Ahí está. Entonces, ya teniendo esas cuatro partes, hacemos el canje de nuevo. 1 día v, entonces ahora vendría una vaca, que sería u por b, o sea, x por menos coseno de x, una vaca sin cola, vestida de uniforme, y el de u ahora vale 1. Y ese ya lo podemos calcular porque solo es la antiderivada de coseno. Entonces tenemos x cuadrado por seno de x menos 2 por adentro menos x coseno de x. ¿Cuánto es la derivada de la antiderivada del coseno? El menos con el menos, bueno, ese menos lo saco y con ese menos se transforma en un más. Y la antiderivada del coseno es el seno. ¿Por qué? Porque al derivar seno obtengo coseno. Y aquí, como esta es la última, aquí le podemos agregar la cierta constante. Ahora sacamos el paréntesis y terminamos el ejercicio. Sería x cuadrado por seno de x. El menos 2 multiplica a esta expresión, entonces sería más 2x coseno de x. Menos 2 por esta expresión sería menos 2 seno de x. Y el menos 2 por la constante sigue siendo constante, así que le vamos a llamar b, para diferenciarlo porque lo multipliqué por 2. Tarea para ustedes, tomar esta expresión y derivarla y comprobar que efectivamente es esa expresión que está arriba. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo a nosotros se nos iba a ocurrir mentalmente que esto era la expresión tal que al derivarla me iba a dar eso? Imposible, imposible. Por eso les comentaba que la antiderivada es más compleja. Derivar es una técnica, integrar es un arte, que es el proceso al revés. Consultas con este ejercicio.
Piensen ustedes que si ahora este x que está acá arriba hubiese sido x elevado a 5, hubiésemos hecho el proceso una vez para que después quedara elevado a 4. Otra vez, o sea, otro paréntesis, elevado a 3. Otro paréntesis, elevado a 2. Otro paréntesis, elevado a 1. Otro paréntesis, hubiese desaparecido. Cada vez aplicamos el proceso y va perdiendo un grado. Sí, Alondra. Lamentablemente, muchos de los casos son largos. Y esta es la versión corta. Porque usted a lo mejor, si es que alguien se equivocó y tomó al revés las variables, si usted hubiese tomado al revés u con db, aquí adentro hubiese encontrado un x cubo. Entonces usted dice, ah, pero si aquí ya me quedó más grande que acá. No, tengo que tomar al otro lado las variables. Hay una técnica que yo no me lo sé de memoria, pero lo comparto con ustedes para que ustedes lo busquen. Es una sigla, no sé si alguien la conoce. Y la sigla es ILATE, con I latina. ILATE. Y esa sigla a ustedes les ayuda a, a ver quién es el candidato para ser U. O sea, cuál es el, cuál de las dos funciones que están apareciendo es la conveniente para usar como U primero. Y la I viene siendo de inversa. O sea, primero ver si es que hay alguna función inversa. Después, logaritmo. Ahí está la L. Después la A de algebraica. Entonces, algebraica. Aquí está. Y después de la A viene la T. Y la T. Y la T de trigonométrica. Entonces, primero está algebraica y luego trigonométrica. Eso le ayuda a elegir S por sobre S. Y al final, la E de exponencial. La última opción es que ustedes elijan la exponencial. ¿Por qué? Porque la exponencial queda siempre igual. Entonces, no me sirve mucho. En cambio, la algebraica van perdiendo un grado. La seno y coseno van fluctuando. Coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno, salvo un signo que puede ir apareciendo. Entonces, también les puedo dejar de tarea, para que ustedes traten de hacerlo, una expresión como esta, pero la expresión seno por coseno. ¿Ya? Traten de hacer la antiderivada de seno por coseno. Entonces, las dos son cíclicas. Por lo tanto, ¿qué? No va a bajar nunca el grado. Pero ¿qué va a ocurrir? Que después de una cierta cantidad de veces, el proceso se va a repetir. Entonces, si usted partió con seno coseno, después tal vez en la segunda o en la tercera o en la cuarta, va a volver a encontrar seno coseno. Y ahí lo puede reemplazar. Cristóbal, las constantes generalmente se colocan positivas, ¿ya? Porque al final aquí hay una suma, pero el D puede tomar cualquier valor, puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, por defecto le colocan siempre más la constante. Más preguntas. Ya, veamos un poquito. Tun, tun, tun. Ya con ese que les expliqué, perfectamente pueden hacer este ejercicio y pueden hacer este ejercicio. Fíjense que ese va a salir rapidito, porque ya al derivar va a estar elevado a 1. Entonces este va a ser muy parecido al que hicimos nosotros, porque está el x cuadrado. Eh, y estos son los complejos, como les decía, por por la exponencial. Acá, recordando la sigla ILATE, ¿cuál tendríamos que elegir primero? Como U, tendríamos que elegir logaritmo. Inversa, logaritmo, algebraica. ¿Ven? Entonces, este ejercicio también lo pueden hacer ustedes eligiendo
este como U. ¿Por qué? Porque al final de la fórmula, cuando aparece el vestida de uniforme, el du, le va a aparecer el 1 partido en X. Y ese va a matar al que venga acá. Esa es la técnica. Quiero detenerme un poco, entonces, en... ¿Cuál podría ser? Bueno, este de aquí es muy similar al del coseno, porque el X va a ir perdiendo el grado, hay que hacerlo 3 veces, porque el X va a ir perdiendo el grado cada vez, como el ejercicio que vimos recién, y la exponencial va a ser siempre igual. Entonces voy a hacer uno de estos dos. Y que aquí da lo mismo porque si parto con seno o parto con coseno, la lógica es la misma. Pero estos ejercicios son complejos. Ustedes están, insisto, están capacitados para hacer todos los otros. La antiderivada de e elevado a 4x, seno de 5x de x. Y como les decía también, porque esto, por favor, hágalo de verdad, porque son ejercicios clásicos que podría aparecer. Por ejemplo, la antiderivada de coseno de x por seno de x. De x. Entonces usted va a aplicar la técnica y después la vuelve a aplicar 2 o 3 veces. Entonces le va a quedar la fórmula, el u por b, menos la antiderivada de. Y ahí aplicó la técnica de nuevo. Entonces adentro le va a quedar el nuevo u por b, menos, y ahí aplicó la técnica de nuevo. Y aquí adentro de nuevo le va a quedar u por b. Entiéndase esto, cada vez que usted volvió a hacer el cambio de variable, volvió a hacer. Pero va a llegar un punto en el cual va a volver a aparecer esta expresión, a sí mismo, coseno por seno. Entonces, cuando aparezca eso, ustedes se detienen, ¿ya? Y dicen, ah, perfecto, si esta expresión coseno por seno yo le llamo y aquí me volvió a aparecer y, es una ecuación de séptimo básico, donde tienen que eliminar paréntesis y agrupar las i, porque al final esta i, al eliminar los paréntesis, esta i va a quedar solita, la paso para allá, van a quedar dos i, y aquí me va a quedar una serie de cosas, y luego el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y ahí despejé el valor de i. Esa es la técnica para trabajar estas que son ambas cíclicas. Entonces hay que buscar como la iterancia, dónde se vuelve a repetir el proceso. ¿Ven? Entonces, noten la diferencia entre este ejemplo que les muestro y el del x elevado a algo. ¿Por qué se va perdiendo el grado? Es fácil, en algún momento va a desaparecer el x. Pero este ejercicio, como son las dos cíclicas, hay que buscar dónde se repite el ciclo. Y cuando se repite el ciclo, que puede ser a la segunda, a la tercera o a la cuarta, cuando se repite el ciclo, les va a quedar una ecuación de ese tipo. Insisto, por favor, hagan el ejercicio, ¿ya? Resuelvan ese ejercicio ustedes. Nosotros vamos a ver el de la exponencial. Entonces tenemos que sacar, ¿se alcanza a ver? Tenemos que sacar el u de b y b. Siguiendo hilate, tendríamos la trigonométrica primero. Entonces, u va a ser seno de 5x. Entonces, du, que es la derivada, sería coseno de 5x por 5.
por regla de la cadena. dB es la exponencial de e elevado a 4x. Entonces, ¿quién es el anterior? Ustedes saben que la derivada de la exponencial es exactamente igual. Por lo tanto, el que venía antes es exactamente igual. E elevado a 4x, salvo que por regla de la cadena saltaría multiplicando un 4. Entonces lo compensamos con el 1/4. Cada vez que ustedes tengan el posible candidato de antiderivada, tienen que no llegar y escribirlo, sino que hacer la pausa y reflexionar, hacer la derivada. Porque generalmente la regla de la cadena hace que salte un número o que salte, no sé, un signo, y eso tiene que estar bien claro al momento de tomar cuáles son cada una de las variables. Ok, entonces nos va a quedar u por b, que sería 1/4, e elevado a 4x por seno de 5x menos, sin cola, ¿cierto? Vestida de uniforme. O sea, b ¿lo hice bien o no? U por b, sí. 1/4 e elevado a 4x por du por 5 coseno de 5x. Ahí está. Entonces, este ejercicio va a llevar justamente a lo que le traté de explicar con el coseno-seno. Porque en este paso, fíjense que quedó igual, salvo que saltamos de seno a coseno. Y en el paso siguiente vamos a saltar de coseno a seno. Y ahí vamos a encontrar la igualdad. Entonces al final este ejemplo les va a servir justamente para que ustedes lo practiquen en el otro caso. Para ahorrar pizarra voy a tomar el 1/4 y voy a tomar el 5. O sea, eso es 5/4. Y como es una constante, la vamos a sacar de la antiderivada. Entonces, permiso, estoy borrando el 5 y el 1/4. Y coloco que fuera el 5/4. Ahí está. Ahora nuevamente elegimos las variables. Tenemos u, tenemos du, tenemos b y db. Entonces u volvería a ser la trigonométrica, en este caso coseno. Entonces la derivada sería el menos seno. El db sería e elevado a 4x y el anterior, igual que en el caso pasado, 1/4 e elevado a 4x. Y volvemos a escribirla. Me voy a mover un poquito más para la izquierda, para el espacio. 1/4 e elevado a 4x por el seno de 5x menos 5/4 por paréntesis. Y ahora aplicamos de nuevo la fórmula para esto. U por b sería nuevamente 1/4 e elevado a 4x por coseno de x. Ahí está, u por b menos vestida de uniforme. V 1/4 e elevado a 4x. Perdón. La función era coseno de 5x. Por lo tanto, aquí falta sacar un 5 también.
sería menos 5 seno de x. Ahí sí. Vestida, y ahora viene el de uniforme. Por menos 5 seno de x de x. Ay, de nuevo. Seno de 5x de x. Ahí sí. Entonces, ahora al sacar los números, nos damos cuenta que aparece la misma expresión que estaba en el principio. Entonces, nuevamente, voy a sacar el 5 cuartos con el signo menos. Entonces, ahí estoy sacando el 5 cuartos. Y con el signo menos me va a transformar este en positivo. Entonces queda acá 5 cuartos de nuevo por la antiderivada de e elevado a 4x por seno de 5x. Eso. Esta misma lógica es la que le va a pasar a ustedes cuando hagan la de seno-coseno. Entonces, después de una cierta cantidad de ciclos, esta expresión es exactamente igual a la inicial. Me faltó cerrar el paréntesis. Entonces, ahora nosotros le damos una letra. Puede ser, por ejemplo, generalmente en estos casos se usa la I, pero la que a ustedes le quede cómodo. Entonces, podría ser, voy a dejar la misma I. Entonces, I es igual a 1/4 e elevado a 4x multiplicado por el seno de 5x. Y aquí el menos 5 cuartos multiplica a esta expresión y multiplica a esta expresión. Cuando multiplica la primera, sería más por menos, menos 5/16, ahí estoy multiplicando esos dos números, e elevado a 4x por coseno, ahí también me faltó, coseno de 5x. Ahora el 5 cuartos multiplica a la siguiente expresión, que también es un 5 cuartos, quedando negativo. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, y toda la antiderivada de nuevo es i. Ahí está. Le llamamos la misma letra porque apareció la misma expresión y separamos, como les conté, separamos los paréntesis. Que aquí lo pude hacer inmediatamente porque solo me quedó un paréntesis. Pero en la de seno-coseno puede ser que queden 2 o 3 paréntesis. Entonces ahí tienen que jugar un poquito más ustedes con la eliminación de paréntesis. Cambio este y, o sea, este i lo cambio para allá, pasaría positivo y se suman. Entonces, como el denominador es 16, acá tengo 16, 16, que es el 1. 16, 16 más 25, 16, eso sería 41, 16. 41, 16 y es igual a 1/4 e elevado a 4x por el seno de 5x menos 5/16 e elevado a 4x por el coseno de 5x. Finalmente, el 16 que está dividiendo multiplica y el 41 que está arriba pasa a la parte de abajo. Entonces, resultado final i es igual a, recordando que el i era nuestra respuesta a lo que estábamos buscando. Tenemos que multiplicar por 16 arriba y por 41 abajo. Entonces, el 41 queda tal cual en la parte de abajo y el 16 que sube se simplifica con el 4 y queda 4. Y acá también, el 16 arriba y el 41 abajo. Fíjense que el 16 arriba se simplifica con el 16
Entonces quedaría 5 y abajo quedaría 41 elevado a 4x por el coseno de 5x. Y eso es la pequeña respuesta. No sé en qué esquina de Londres. Profe, en la esquina donde derivó. ¿Esos? Sí. El... ¿Cuáles elegimos? Entonces, para la variable u, tenemos que elegir el que aparece primero en y late. Entonces, en ambos casos, el u fue la trigonométrica. Entonces, al principio, el u era seno de 5x, y después, en la segunda, el u era coseno de 5x. Y en ambos casos, el de b es el e elevado a 4x. Se ve bonito, ¿cierto? Entonces, como le he dicho ya varias veces, esto no se nos va a ocurrir jamás. Por eso hay que manejar bien las técnicas. Para que ustedes lo puedan hacer ordenado, insisto, ojalá 200. ¿Ya? Y estos últimos minutos que quedan de la clase, este último cuarto de clase, vamos a ver fracciones parciales. Entonces, un segundito para que lo revisen bien, para que chequen la forma, si me quieren hacer alguna pregunta. Perfecto. Vamos entonces con la integración por parte. Dije integración por parte. Tenía que haber dicho fracciones parciales. Esto es integración por parte, lo que estábamos viendo recién. Ok. A veces podemos tener una división y usted puede decir, ah, pero si ahí puedo aplicar un cambio de variable. No siempre. Entonces, ¿cuándo no? Cuando a veces es muy diferente la parte de arriba con la de abajo. Entonces, eh, en esos casos, tal vez no siempre la sustitución sea una buena respuesta. Pero, cuando nosotros podemos factorizar el denominador, ocurre algo importante. Por ejemplo, yo puedo pensar en la fracción 5 sextos. 5 sextos, yo puedo decir, ah, pero el sextos es 3 por 2. Entonces, la idea de las fracciones parciales es tratar de descomponer el 5 sextos.
descomponerlo como una suma de dos fracciones. Entonces yo sé que en este caso pueden ser dos fracciones, una con denominador 3 y otra con denominador 2. Pero en ese sentido no sabría cuánto es lo que tiene que ir en la parte de arriba, en el numerador. Pero yo sé que si esta fracción tiene denominador 3 y esta tiene denominador 2, puedo hacer algunos procesos para llegar justamente a ese resultado. Entonces, como no sé, arriba le coloco A y acá le coloco B. Y ahora hacemos el proceso paso a paso para sumar las fracciones. Entonces, igualamos denominadores. Esta fracción la amplifico por 2 arriba y abajo. Esta fracción la amplifico por 3 arriba y abajo. Y me doy cuenta que esto queda 2A dividido en 6 y esto queda 3B dividido en 6. Y al final voy a sumar y va a quedar 2A más 3B. Todo eso dividido en 6. ¿Ven? Y la pude juntar en una sola fracción. Ahora puedo saber valores exactos para el A y para el B para que cumplan la condición. Por ejemplo, en este caso, A y B pueden valer 1. Si el A vale 1 y si el B vale 1, me queda 2 más 3 y eso es 5. Entonces una posible respuesta hubiese sido 1/3 más 1/2, que el A y el B valieran 1. Ese proceso que acabo de hacer con números es para mostrarle la idea de las fracciones parciales. Es exactamente lo que yo acabo de ver acá con estos numeritos. Entonces ustedes, el denominador que le aparezca, si ya se dan cuenta que el cambio de variable les queda medio extraño, entonces, y además el denominador se puede factorizar, entonces podemos aplicar fracciones parciales. ¿Qué ventaja tiene? Que vamos a separar en dos denominadores. Entonces el x más 1 es un denominador mucho más sencillo que toda esa expresión completa. Y ahí después podemos hacer, puede que tenga antiderivada inmediatamente, o a lo mejor en las fracciones parciales que quedaron, puede ser más práctico un cambio de variable. Eso va a ser dependiendo del tipo de problema. Vamos entonces con la fracción parcial. Como les decía, voy a dejar un ratito de lado esa colita de la antiderivada y voy a hacer solamente el juego de la fracción parcial. Por lo tanto, el denominador de una es x más 1 y el denominador de la otra fracción es x más 2. La parte de arriba no sé cuánto es lo que debo colocar. Por eso le colocamos A y B. Y ahora hacemos el proceso de suma y luego tenemos que decir, lo que queda arriba tiene que ser igual a 2x más 1. Pero hagámoslo paso a paso. Entonces, la primera fracción, que es x más 1, hay que amplificarla por el denominador de la otra, por x más 2, arriba y abajo. Y esta fracción, que es x más 2, hay que amplificarla por el denominador de la otra, por x más 1, arriba y abajo. Ahí está el paso 1. Paso 2, se puede distribuir el a para cada uno, entonces quedaría abajo x más 2 por x más 1, y arriba sería a por x, ax, y a por 2, 2a. Y acá el b también quedaría con los dos paréntesis, x más 2, x más 1, y ahora b por x sería bx, y b por 1 sería b. Ahora, como estas fracciones tienen el mismo denominador, las podemos juntar solo en una. Entonces nos quedaría x más 2 por x más 1, y arriba nos quedaría ax más 2a más bx más b. Fíjense ustedes que apareció dos términos que tienen x y dos términos que no tienen x.
Entonces, esos representan el 2x y el 1 del ejercicio original. Entonces, factorizamos y juntamos los términos. Voy a seguir para acá, para el lado. Abajo era x más 2 por x más 1. Arriba voy a factorizar lo que tienen x y me va a quedar x factor de a más b. Y voy a factorizar, digamos, por 1 los otros términos, que sería el 2a más b. Y ahí está nuestra expresión. Ahora, si ustedes se fijan, la parte de abajo es exactamente igual, y la parte de arriba, a más b, es el que acompaña el x. Entonces, a más b tiene que ser 2, para que me quede exactamente igual. Y lo anoto, a más b tiene que ser 2. Y los otros son los términos independientes, los que no tienen x. 2a más b me tiene que dar 1. 2a más b tiene que dar 1. Y ahora nuestro ejercicio se transforma en resolver un sistema de ecuaciones. Podemos multiplicar el de arriba por menos 1, entonces quedaría menos a menos b es igual a menos 2, y después aplicamos una suma para abajo. Entonces quedaría a, las b se eliminan, y menos 2 más 1 quedaría menos 1. Entonces a es menos 1, y b lo reemplazamos en cualquiera de los dos, es 3. Ese es el proceso para definir las dos fracciones. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer una pausa, por si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o escribir en el chat. Este es el primer proceso. Determinar la parte de arriba de cada una de las dos fracciones. Como delante, cuando era la fracción 5/6, yo lo separé y me di cuenta que podía ser 1 y 1. Acá tenemos que resolver un sistema. ¿Qué puede ocurrir a veces? Le aprovecho de pasar el dato inmediatamente. A veces puede ocurrir que aquí factoricemos y aparezcan términos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando aparezcan esos términos x cuadrado, nosotros tenemos que revisar el ejercicio. Entonces, nuestro ejercicio, si llevara x cuadrado, lo igualamos. De la misma forma como lo hicimos acá. Por ejemplo, podría ser a más c x cuadrado. Entonces a más c tiene que ser 4, suponiendo que estaba allá. Pero, por ejemplo, si aquí nos quedan factores x cuadrado y acá arriba no aparecen factores x cuadrado, significa que el x cuadrado es 0. Por lo tanto, lo que nos aparezca acá, también lo planteamos como una parte del sistema de ecuaciones, pero lo hacemos igual a 0. Dicho eso, ahora podemos empezar a antiderivar. Por eso que voy a borrar todo esto, que ustedes claramente en su cuaderno o en su prueba lo hacen al ladito. Profe, lo borré un poquito. Ya borré. No puedo Ah, colocar control Z. Cuénteme. no, pero en la parte donde iba o por ejemplo estaba la constante, no ¿Sí? constante, partido en x más 1, ¿qué iba antes? Que el brillo no me dejó ver. Eh, Ay, no sé en qué parte me está preguntando. Es que en el segundo, o sea, ahí donde está ¿Sí? ya al lado, en la parte, ahí, Ah, ahí, es escrito. el factor de la otra. El x más 2 arriba y abajo. Porque Ya. amplificamos la fracción. Y acá es el factor de la otra, o sea, el x más 1 arriba y abajo. Ya, profe, gracias. Mira. No quise borrar ni el A ni el B, porque ahora le tenemos que reemplazar los valores. Entonces, el A dijimos que era menos 1, y el B dijimos que era 3. Le puse la B de nuevo. El B dijimos que era 3. Y ahí están separadas nuestras dos fracciones. Entonces, ahí está la antiderivada y ahí está el de X.
Entonces, todo lo que hicimos no fue nada de aplicar antiderivada. Lo único que hicimos fue separar la expresión algebraica. Y ahora, esto es mucho más fácil que la parte de acá arriba. Si ustedes se dan cuenta, por propiedades podemos separar, ¿cierto? Entonces quedaría ese menos lo sacamos y quedaría 1 sobre x más 1 de x. Y ese 3 lo sacamos y quedaría 1 sobre x más 2 de x. Y como está el x solito, ni siquiera hay regla de la cadena. ¿Cuál es la expresión que al derivarla me queda x más 1? Y delante lo habíamos dicho, ¿cierto? Era logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de x más 1 más 3 multiplicado por el logaritmo natural de x más 2. Y recuerden siempre la constante. Ahí está. Claramente los invito también a que para practicar este mismo ejercicio lo apliquen con sustitución. A lo mejor la sustitución resulta, es muy probable. Hay algunos ejercicios que puede que se resuelvan solo por un método, hay otros que pueden ser igual de complejos por un método que por otro, hay otros ejercicios que pueden ser 10 veces más difícil irse por un camino con respecto al otro. Entonces, eso es lo que traté de decir al principio. No hay una regla, no hay una regla. Pero lo importante es que usted tenga ese olfato, digamos, de que al mirar un ejercicio diga, ya, a ver, ¿puedo hacer fracción parcial? Entonces lo hago. Ya, ¿puedo hacer cambio de variable? Lo hago. Y que también puede evaluar, pues, a ver, no, es muy difícil, pareciera ser que este no es el camino. Entonces, cambio el método. Y hay que soltar la muñeca. Entonces, para eso, por favor, unos 200 ejercicios. Ahí en los comerciales, cuando estén viendo los monos, o cuando usted estimen conveniente. Consultas. Después, chicos, chicas, si no hay consulta, entonces quedamos hasta acá, porque vimos súper bien los procesos de lo que necesito que ustedes manejen. Eh, Consideren esos tips que les fui dando. Ojalá, no sé si lo hayan anotado o si después pueden revisar el video. Son los aspectos clave. Y lo demás, no sé si alguien se conectó más tarde. Recordar que la próxima semana entonces tendríamos una clase como esta y después de la clase se va a abrir el buzón del taller y permanecería abierto todo el día martes, o sea, todo lo que queda de tarde, y el día miércoles. Y ahí ustedes lo desarrollan en su tiempo que se sientan más cómodos. Y nada, solo decirle que harto ánimo, queda poquito, quedan una semana y media, entonces pongan harto empeño, porque este es el ramo más complicado de la línea matemática. ¿Ya? Eh, entonces, ahora es cuando tienen que dar su último esfuerzo. Ya después van a descansar, ¿no? Cualquier cosa, recuerden que estoy en Telegram, así que si me quieren escribir, ningún problema, mandándome avance de su ejercicio, ya no de cero, porque tengo que ver cómo lo van razonando. Y eso, pues chiquillos. Entonces, que estén muy bien. Voy a dejarla de grabar. Cuídense mucho